Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a donde ya ha llegado Santa Claus y en mi caso tengo que decir que ha sido bastante generoso, en gran parte gracias a que mi esposa sabe lo que me gusta y sabe lo que pedirle en mi nombre a Santa Claus y también a otros miembros de la familia. Es cierto que en los Estados Unidos prácticamente ya se ha terminado la Navidad, porque aquí es muy común que haya mucha gente que justamente después del día de Navidad, es decir, el día 26, lo que en Inglaterra se llama el Boxing Day, y que no tiene nada que ver con el boxeo, sino que tiene más bien que ver con la tradición, años A, siglos A, de dar las sobras de la comida en una caja a los sirvientes, pues en Inglaterra está el Boxing Day, en el que también hay bastante fútbol, por cierto, la Premier League, porque es una tradición eso también en Inglaterra, que haya fútbol el día del Boxing Day. Pues aquí realmente no existe el Boxing Day, pero mucha gente el día 26 pues ya desmonta el árbol, quita todas las decoraciones de su casa y realmente se acaba la Navidad. Hay quien no espera al día de fin de año o al día de año nuevo para quitar todas las decoraciones de sus casas. Sí que hay gente que espera más y por supuesto quienes siguen el rito católico pues esperan hasta el día de después de los Reyes Magos. Pero bueno, los católicos en general son minoría aquí en los Estados Unidos y es muy común encontrarse con gente que ya el día 26 o el día 27 no tiene ninguna decoración de Navidad en su casa. Por ejemplo, mi suegra es un buen ejemplo de eso, pero también hay que decir que en los Estados Unidos las decoraciones navideñas se empiezan a poner ya desde finales del mes de noviembre, es decir, desde el día posterior al Thanksgiving, al Día de Acción de Gracias, que es a finales del mes de noviembre y por tanto pues ya llevan varias semanas esas decoraciones en las casas. Pero bueno, no estamos aquí para hablar de tradiciones navideñas en los Estados Unidos en comparación con España, aunque la verdad es que hay diferencias y son interesantes en muchos casos, sino que lo que quiero hacer en este vídeo es mostrar algunos de los regalos navideños que he recibido y que para mí son muy interesantes y con los que voy a disfrutar mucho en los próximos meses y seguramente habrá en algunos casos vídeos específicos acerca de estos regalos. Todos ellos, por supuesto, los pedí yo, ninguno de ellos fue una sorpresa realmente, pero eso no importa. Algunos de ellos llegaron en forma de libro, como por ejemplo este libro bastante voluminoso, como pueden ver, que es The Collected Stories of Jean Stafford, es decir, las historias, los cuentos escogidos o reunidos de Jean Stafford, una escritora estadounidense no demasiado conocida del siglo XX, que se distinguió pues, por escribir novelas, también libros de literatura infantil y juvenil, y también libros de lo que se llama no ficción, pero que sobre todo es interesante por sus cuentos, por sus relatos. Y aquí están todos ellos recogidos y es una colección que en su día, por lo que parece, recibió el premio Pulitzer de literatura por haber recogido todas estas historias en un solo volumen y bueno, es una escritora interesante, californiana, que es contemporánea, por ejemplo, de otros grandes escritores de relatos como John Cheever, como Flannery O'Connor. Y bueno, pues tengo mucho interés en leer sus cuentos. Siempre me gusta tener algún volumen de cuentos abierto en la mesilla de noche y el que va a estar durante los primeros meses de este 2024 que ya se nos viene encima es este libro The Collected Stories of Jean Stafford, que asistió a la Universidad de Colorado en Boulder y que se labró una interesante carrera literaria y este volumen que incluye además
cuentos de diversas colecciones, The Innocents Abroad, The Bostonians and Other Manifestations of the American Scene, Cowboys and Indians in Magic Mountains y también Manhattan Island. Pues de ahí se extraen estas historias, estos relatos, y la introducción, como pueden ver en la parte de abajo de la cubierta, es nada más y nada menos que de Joyce Carol Oates, y además es una introducción bastante extensa, unas 19-20 páginas en las cuales Joyce Carol Oates nos presenta a Jean Stafford. Creo que algunas de estas historias están traducidas al español y bueno, pues aquí las tengo en su versión original y será en gran parte lo que estaré leyendo a principios de este 2024. Los cuentos reunidos de la californiana Jean Stafford, que no conozco demasiado, pero he leído cosas muy interesantes acerca de ella, y ya el hecho de que Joyce Carol Oates escriba la introducción y nos la presente, pues ya me parece lo suficientemente interesante, y este ha sido uno de mis regalos navideños, uno de los regalos que ha traído Papá Noel, ha traído Santa Claus, pues hace un par de días. Los demás que voy a presentar todos están en forma de discos, son todos musicales, son todos discográficos y no todos tienen que ver con el jazz, pero casi todos tienen que ver con el jazz. Empezamos con dos discos que no son de jazz, pero que son muy importantes para mí, porque estos dos discos en su versión en vinilo supusieron mi introducción a la música, por así decirlo, a la música en general. Estoy hablando del disco rojo y el disco azul de los Beatles. Estos dos discos fueron los dos primeros discos que yo tuve, que mis padres me compraron en vinilo, y todavía tengo, por supuesto, el vinilo original de cada uno de estos. Este fue el primero, el disco doble rojo, 1962-1966, y después, por supuesto, el disco azul fue el segundo disco que yo tuve. Después de tener este, pues por supuesto tenía que tener este, y mis padres me compraron el doble azul, 1967 a 1970, con esa portada que es la misma, es el mismo lugar, básicamente la misma foto, aunque no exactamente con el mismo enfoque. Es un poco diferente, como pueden ver, el enfoque de estas dos fotografías, pero la que aparece en el disco azul iba a ser la portada del fallido proyecto Get Back, que se acabaría convirtiendo en Let It Be, con el paso de los meses. Estos dos discos ya se habían publicado, por supuesto, en CD, y tengo la versión en CD, que además venía en esas cajas dobles de CD que son tan voluminosas y ocupan tanto espacio. Ahora se ha reeditado tanto este disco como este disco en una versión en Digipack. Pero hay cosas interesantes, entre ellas el hecho de que se añaden más canciones. Tanto el disco rojo como el azul tienen en esta nueva encarnación más canciones que el disco rojo y el disco azul original en vinilo y en CD. Incluso, por lo que veo aquí, se incluyen versiones de los Beatles de canciones que no son de los Beatles. Por ejemplo, el Roll Over Beethoven de Chuck Berry, o You Really Got a Hold on Me de Smokey Robinson and the Miracles, que son canciones que los Beatles hicieron muy bien, y por tanto se consideran también parte del canon beatlesmano, a pesar de que no son canciones compuestas por Lennon, McCartney o Harrison. Y luego hay canciones que sí son canciones compuestas por los Beatles, pero que no se habían incluido en las recopilaciones originales que salieron a mediados de los años 70, y que ahora, pues lo que se incluye aquí, o lo que se ha publicado ahora, es lo que se llama una Expanded Edition, una edición aumentada con más canciones. Pero además, sobre todo en el disco rojo, se nota mucho las nuevas mezclas, el sonido es muchísimo mejor, y en algunos casos pues
se pueden escuchar cosas en las canciones que en las versiones anteriores pues no se podían apreciar de la misma manera. Entonces, bueno, es una edición muy bonita, como pueden ver, se abre así el disco. Esta fotografía estaba en la parte interior del vinilo cuando se abría, ¿no? En el gatefold. Y pues aquí están los discos. Esta parte tenemos uno, aquí tenemos el otro. Y después hay también un libreto con fotografías, con un texto de John Harris, escrito en 2023. Aquí está esta fotografía también. Y una cosa importante de estos discos es que viene también la letra. La letra venía en las fundas de los álbumes, de los vinilos, y esta fue realmente mi introducción al inglés. Yo escuchaba estas canciones y trataba de seguir la letra que estaba escrita, aunque no todas las letras, recuerdo, se incluían, pero la mayor parte de las letras se incluían en las fundas de los discos. Y bueno, pues eso hizo que me interesase todavía más, pues ya no solamente la música de los Beatles, sino pues también la lengua inglesa, y fue para mí una introducción a todo eso. Me alegra que vuelvan a salir estos discos. Ya sé que hay gente que puede decir, pues ¿para qué? ¿Para qué volver a editar esto? Pues porque se ha mejorado el sonido, porque hay más canciones, y además en el disco azul, además de tener mejor sonido, además de tener más canciones, pues nos encontramos también con esa nueva canción que ahí aparece en el disco 2, número 23, número 22, que se titula Now and Then, que esa es la nueva canción que, pues sobre todo, Paul McCartney y Ringo Starr pues han completado. Es una canción que John Lennon había dejado grabada simplemente en formato de demo, de demostración, y pues esa es una de las grabaciones nuevas de los Beatles que se había intentado en los años 90, en la época del Anthology, y que, bueno, pues no llegó a completarse en esos momentos, solamente Real Love y Free as a Bird. Por cierto, hay en el canal un vídeo con mi amigo Pablo Martínez Diente de Valladolid, en el que hablamos acerca de Jeff Lynne y los Beatles, y entonces ahí hablamos de Real Love y hablamos de Free as a Bird. Bueno, pues aquí tenemos otra canción más, Now and Then, y bueno, la manera de tener, o la mejor manera de tener esa canción es pues en este disco, en esta nueva versión del álbum azul. El azul y el rojo para mí han sido siempre la mejor manera de acercarse a la música de los Beatles, porque aquí tenemos, y sobre todo ahora que tenemos la edición con añadidos, tenemos los éxitos de los Beatles, por supuesto, pero también tenemos otras canciones que no llegaron a ser éxito, pero que son también o forman también parte de la discografía de los Beatles y del legado musical de los Beatles. Por ejemplo, tener ese famoso disco del número 1, que tiene todos los números 1 de los Beatles, pues está bien, yo lo tengo también, pero suelo escuchar más estos discos si quiero escuchar una recopilación de los Beatles, porque mezcla un poco de todo, los éxitos y luego otras canciones que pues no llegaron a ser éxito realmente. Pues entre ellas, por ejemplo, recuerdo que estaba el Old Brown Shoe de George Harrison, que de ninguna manera fue éxito, pero que estaba ahí y que a mí me gustaba mucho. También algunas canciones que salen de discos como el Sgt. Pepper, que generalmente pues, no funcionan demasiado bien en una recopilación, pero aquí están todas ellas. Y tenemos tanto los éxitos como otras canciones que no son o que no fueron éxito, y por tanto lo que tenemos es una visión más panorámica del legado musical de los Beatles. Entonces yo lo recomiendo mucho como introducción a los Beatles, pero también tengo que decir que yo cuando escucho a los Beatles suelo escuchar los discos originales que grabaron entre 1962 y 1970, porque realmente es así como me gusta escuchar a los Beatles, utilizando siempre los discos canónicos, sobre todo los que se publicaron en la edición
británica, porque en los Estados Unidos durante varios años los discos de los Beatles tenían diferentes títulos, tenían diferente contenido, pero los que se publicaron en Europa, los que se publicaron en el Reino Unido, esos son los que suelo escuchar. Pues Please Please Me with the Beatles, Hard Day's Night, Help, Beatles for Sale, el álbum blanco, etc. Pues eso es lo que suelo hacer cuando escucho los Beatles. Pero si en algún momento tengo ganas de escuchar una recopilación, suelen ser estas dos recopilaciones y ahora pues son nuevas, son diferentes, tienen otros contenidos y creo que pueden ser interesantes. Entonces el disco rojo y el disco azul de los Beatles en sus nuevas encarnaciones también fueron regalos navideños que recibí este año, pues hace simplemente unos cuantos días. Pasamos al jazz. No voy a hablar demasiado realmente de estos discos porque la intención aquí no es realmente pues hacer un comentario extenso, sino simplemente presentar estos discos que he recibido como regalo. Y los dos siguientes son dos discos dobles, británicos de hecho, en su edición, del saxofonista Stanley Turrentine. A mí Stanley Turrentine es un saxofonista que me ha gustado siempre mucho porque me parece un hombre realmente versátil, me parece un saxofonista que tiene diferentes registros, que ha pasado por diferentes etapas y todas ellas, desde mi punto de vista, etapas interesantes. En la que se centran estos dos discos que aquí tenemos, que son dos discos dobles publicados por el sello BGO Records, BGO, Beat Goes On, son dos discos dobles que incluyen en total 6 LPs que Stanley Turrentine grabó en los años 70 para el sello CTI o CTI Records. Y esta es la época quizá más comercial, por así decirlo, de la carrera de Stanley Turrentine. Es cuando estaba grabando para el sello de Creed Taylor, CTI, y por supuesto Creed Taylor tenía su visión de cómo tenía que sonar el jazz. Era un jazz en cierto modo más melódico, más amable, más comercial, por así decirlo, pero no por ello de peor calidad, en absoluto. No hay que pensar que lo comercial es necesariamente peor, no. Y estos discos de Stanley Turrentine que aquí están, pues son ejemplos claros de que esto no es así. Se puede hacer jazz comercial, se puede hacer jazz más vendible, pero con gusto, con clase, con calidad. Y eso lo promovió con muchos músicos diferentes, entre ellos Antonio Carlos Jobim, por ejemplo, Wes Montgomery y George Benson, muchos otros músicos que grabaron para CTI, grabaron discos realmente excelentes, a pesar de que eran discos, pues sí, más vendibles, que en algunos casos llegaron a entrar en listas de pop. Stanley Turrentine tiene, por ejemplo, aquí, en este primer disco doble, 3 LPs realmente interesantes. Uno de ellos es Cherry, con Milt Jackson, con el vibrafonista Milt Jackson, que a mí me parece uno de los mejores discos que grabó Stanley Turrentine, ya no solamente en esta época de los años 70 con CTI, sino pues en su carrera en general. Una magnífica reunión aquí con Milt Jackson, con algunos temas del propio Jackson y, bueno, pues algunos estándares también. Aquí nos encontramos incluso con alguna toma extra, bonus track. Pues Cherry está aquí, también está el disco Don't Mess With Mr. T, y está también aquí el disco The Sugar Man. Pues aquí pueden encontrar, y realmente si lo sacamos de esta cajetilla, pues vemos que ahí está el disco. Tiene notas en la parte interna, una fotografía ahí de Stanley Turrentine y 3 de los discos que grabó para CTI. Y este otro, pues también tiene otros 3 discos de esta misma época. Sugar, que también es este que está aquí arriba, otro de los mejores discos desde mi punto de vista
de Stanley Turrentine, luego la colaboración con Astrud Gilberto with Turrentine, y por supuesto vemos la importancia que la música brasileña tiene también dentro de el catálogo de CTI, dentro de esta compañía dirigida por el productor Creed Taylor. Y por supuesto también dentro de la música de Stanley Turrentine, que aquí acompaña de manera excelente a la cantante Astrud Gilberto. Y después tenemos Salt Song, otro disco también de esta época, principios de los años 70. Y realmente si unimos estos dos discos dobles, estos dos dobles CDs, pues tenemos prácticamente la discografía completa de Stanley Turrentine en CTI Records. Falta solamente un concierto, un disco en directo de Stanley Turrentine con Freddie Hubbard, en el que pues también toca el piano Herbie Hancock, y que por desgracia no está aquí, que completaría realmente el grupo de discos que Stanley Turrentine grabó para CTI Records en los años 70. Dos discos realmente muy recomendables porque nos dan una idea de este sonido, como digo, más amable, más comercial, pero de una calidad, de un gusto absolutamente excepcionales de Stanley Turrentine en los años 70, y es un saxofonista, reconozco, por el que yo siempre he tenido una gran debilidad, con lo cual pues estos dos discos que incluyen en 4 CDs 6 LPs originales, pues son discos que me alegra enormemente haber recibido y poder añadir a mi colección jazzística. El siguiente también es jazz y es una novedad, aunque no estoy seguro de exactamente cuándo salió. Vamos a ver. Creo que dice aquí, sí, dice 2023, es decir, es una novedad total, que le debemos a Zev Feldman, este hombre que se llama a sí mismo el detective del jazz y que se ha ocupado últimamente de sacar a la luz grabaciones que no se conocían o que no se sabía dónde estaban, y entonces como un verdadero Sherlock Holmes del jazz, este hombre viaja por diferentes partes de los Estados Unidos y del mundo y acaba sacando a la luz grabaciones que parecía que se habían perdido o que nadie recordaba o que, bueno, pues no se conocían, y una de ellas es esta que aquí aparece en este disco doble de Cal Tjader. Cal Tjader, el gran vibrafonista, que además tiene un sonido muy especial, muy espectacular y muy influido sobre todo por la música latina. El elemento de la música latina es importantísimo en la obra de Cal Tjader. Ya en otros momentos he hablado en el canal de Cal Tjader, pero estas son grabaciones inéditas que nunca se habían publicado anteriormente, que no se conocían, de Cal Tjader en los años 60, grabadas en el Penthouse Jazz Club en la ciudad de Seattle. Seattle, en el estado de Washington, pues ahí Cal Tjader en 1963, entre 1963 y 1967, pues apareció en diferentes momentos en ese club de jazz de Seattle, y estas grabaciones se realizaron pero quedaron sin publicarse hasta ahora. Y aquí nos encontramos a Cal Tjader en general en un formato, en una formación de quinteto, y tenemos pues a músicos como por ejemplo el pianista Claire Fisher, está Terry Hilliard al contrabajo, tenemos por supuesto el elemento latino con los bongos y la conga de Armando Peraza, y bueno, aquí tenemos una serie de grabaciones interesantes que nos presentan a Cal Tjader en directo en un formato, una formación de grupos pequeños, sobre todo quintetos, y atacando pues ciertos estándares, temas también con influencia brasileña, influencia latina, con toques de mambo,
y por supuesto algunos y de bossa nova también, y por supuesto también la particular visión de Cal Tjader de estándares como Take the A Train, It Never Entered My Mind, Here's That Rainy Day, Love for Sale de Cole Porter, On Green Dolphin Street, el Back's Groove de Milt Jackson, de quien hablamos anteriormente con Stanley Turrentine, el Lush Life del gran Billy Strayhorn. Bueno, pues es un disco además muy bien publicado, muy bien editado por Elemental, que tiene también en formato de Digipack. Tenemos aquí dentro los dos discos, aquí hay cierto material gráfico, un póster que dice Cal Tjader Quintet, 13 a 22 de septiembre, supongo que de 1963, en el penthouse de la ciudad de Seattle. Y aquí dentro tenemos, como suele ser el caso, un libreto poblado de notas, todo tipo de ensayos sobre Cal Tjader y sobre estas sesiones en directo, y también con material gráfico, fotografías, por ejemplo, de Armando Peraza, aquí tocando los bongos y la conga. Aquí tenemos a algunos de los músicos que participan en estas sesiones, Stan Gilbert y Armando Peraza con el propio Cal Tjader. Cal Tjader que aparece también, por supuesto, aquí en esta fotografía, y desde luego pues es una edición modélica como todas las que realiza este detective del jazz, Zev Feldman, que ha promovido todo tipo de nuevas ediciones de grabaciones que no se habían publicado anteriormente, y algunas de las cuales se creían perdidas o pues ni siquiera se sabía que existían. Cal Tjader, Catch the Groove, Live at the Penthouse, entre 1963 y 1967 en la ciudad de Seattle. Buen jazz, desde luego, buen sonido también, y bueno, una novedad que en cuanto la vi, realmente me llamó muchísimo la atención y tenía ganas de conseguirla, y bueno, pues gracias a Santa Claus aquí está. También hay una serie de un par de discos de Ahmad Jamal en directo en los años 60 que me interesan, pero de momento esos no los tengo, pero este de Cal Tjader sí, y la verdad es que es muy interesante. Y últimamente he estado escuchando bastante, tengo que decirlo, al Miles Davis más eléctrico, al Miles Davis más influido por el rock, esa fusión del Miles Davis de los años finales de los 60, principios de los 70, que incluso se extiende hasta los años 80. Y claro, este disco ya lo tenía, pero no en esta edición, y realmente es una de las grandes obras maestras de la discografía de Miles Davis. Y bueno, cuando vi que todavía se podía conseguir, pues bueno, hablé con mi esposa y le dije, bueno, a ver si puedes influir en Santa Claus para que me lo traiga, porque me gustaría mucho tenerlo. Y no es otra cosa que esta excelente, hermosa además en su presentación, edición del Bitches Brew de Miles Davis en su 40º aniversario. Esto salió hace un tiempo y yo pues no lo había comprado en su momento, y ahora pues por fin lo tengo. Estoy intentando ver exactamente en qué año se publicó esto, y parece ser que es en el 2015. En el 2015, es decir, hace ya, bueno, casi 10 años, 8 años ya, desde la publicación de este Bitches Brew 40º aniversario, que lo que incluye realmente, como pueden ver aquí por la parte de atrás, es una de estas ediciones de Legacy, Columbia Legacy de Sony Music. Pues lo que incluye son pues 3 discos, por supuesto, el disco original con pues temas
que son extra, tomas alternativas de algunos de los temas y también pues otros temas que se grabaron que no llegaron a entrar en el disco. Esto aparece en el disco 2, por supuesto en el disco 1 está el álbum original, después en el disco 2 tenemos todos los temas extra, que además son muchos y muy interesantes, y después tenemos también un tercer disco en el cual nos encontramos a Miles Davis en agosto de 1970 en Tanglewood, con Keith Jarrett, Chick Corea, Dave Holland y Jack DeJohnette. También salen Airto Moreira y Gary Bartz en esas sesiones, en ese concierto en directo en 1970 con algunos temas del Bitches Brew, y después también con algunos o con otros temas de Bitches Brew nos encontramos también un DVD en directo en Copenhague en 1969, y en ese directo en Copenhague, en Dinamarca, pues además de Miles Davis, pues aparecen junto a él Wayne Shorter, Chick Corea, Dave Holland y Jack DeJohnette en un DVD que, bueno, será interesante escuchar el disco original otra vez. Es un disco que uno nunca se cansa de escuchar realmente porque es uno de los momentos, uno de los puntos álgidos de la discografía de Miles Davis. Escuchar la música extra que aparece aquí de esas mismas sesiones, después un directo en Tanglewood y después también un DVD con un concierto en Copenhague del año 1969. Dice que es en la sala de conciertos del Tivoli en Copenhague, Dinamarca, el 4 de noviembre de 1969. Momentos importantes en la discografía de Miles Davis porque son momentos de innovación, de cambios, de fusión. Bueno, es una parte que hay personas a las que no les gusta demasiado esa época de Miles Davis, pero también hay gente que la valora enormemente y a mí me encanta, la verdad. Ese Miles Davis de los años finales de los 60, de todos los años 70, con unos discos realmente interesantes, y entre ellos está esta obra maestra que es el Bitches Brew, que merece este tipo de edición. Como pueden ver, pues nos encontramos aquí con 4 discos. También tenemos aquí un libreto, ¿no? Con mucho material gráfico, con muchas notas. La letra un poco pequeña, pero bueno, se puede leer sin demasiados problemas, y realmente es una edición que merece mucho la pena si a ustedes les interesa esta época de fusión eléctrica, de un Miles Davis innovador, marcando diferentes caminos, nuevos caminos dentro del jazz. Y este es el último regalo navideño que voy a enseñar, y para cerrar el vídeo pues les recordaré lo que les he mostrado, The Collected Stories of Gene Stafford. En este caso es un libro. Por supuesto, el disco azul y rojo de los Beatles en su nueva encarnación, que acaba de salir hace muy poco, con temas extra y con ese Now and Then, que es la última canción que han grabado recientemente los Beatles, aunque podríamos debatir bastante sobre esa canción, si les gusta, si no les gusta, si les parece una buena idea que se hiciese esto, si quedó bien, si quedó mal, pero bueno, está aquí, está en el disco azul de los Beatles, 2 discos que para mí fueron la génesis realmente de la música, y les tengo un cariño enorme, y si los vuelven a publicar, pues los volvería a comprar. Stanley Turrentine en CTI, principios de los años 70, prácticamente la discografía completa de Turrentine en CTI en estos 2 discos dobles que tienen 6 LPs. Una de las nuevas ediciones del detective del jazz, Mr. Zev Feldman, Cal Tjader, el vibrafonista, Catch the Groove, en directo
en el Penthouse de Seattle, 1963 a 1967, y esta edición conmemorativa que celebra el 40º aniversario de la edición del Bitches Brew de Miles Davis, edición cuidadísima, que es una verdadera maravilla. Debo de haberme portado bien durante este año 2023, porque desde luego Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel se portó o se ha portado de maravilla conmigo. Así que, bueno, pues ahí lo dejo. Estos son los regalos navideños, musicales y literarios. Si quieren, si les interesa, pues déjenme en los comentarios qué regalos literarios y musicales, jazzísticos han recibido. Si tienen alguno de estos regalos que yo he recibido, pues por supuesto, dejen también comentarios por la parte de abajo del vídeo, qué les parecen estos discos, este libro de Gene Stafford, y podemos entrar en una conversación acerca de ello en la parte dedicada a los comentarios en la parte de abajo del vídeo en el canal. Como siempre, muchas gracias por su interés en estos vídeos. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América, donde he grabado a finales del mes de diciembre del año 2023 este vídeo sobre algunos regalos navideños que me gusta haber recibido y que quizá a ustedes les puedan interesar también. Mío es el copyright de este vídeo que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Deseo que hayan tenido unas buenas fiestas navideñas, Nochebuena y Navidad. Todavía falta, por supuesto, el fin de año, el año nuevo y después el día de los Reyes Magos en España. Les deseo que lo que queda de las Navidades, donde quiera que estén, les vaya lo mejor posible, que las disfruten y, por supuesto, todo lo mejor y todo lo más musical y literario para el año 2024, que ya pronto va a comenzar. Gracias por su interés en estos vídeos, gracias por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo del vídeo y me despido ya desde Jackson, Tennessee. Hasta la próxima ocasión.